Ahora los niños. 2 niños en Nueva York y 1 en Nueva Jersey fallecen por un misterioso síndrome inflamatorio vinculado con el coronavirus. En todo el país ya son al menos 5 los menores muertos por enfermedades relacionadas con el COVID-19. Buenas tardes. Pediatras nos dicen que estemos muy atentos si nuestro hijo tiene taquicardias, dificultades para beber o respirar o está muy pálido. Esta es nuestra principal noticia. Y además, este viernes, el peor de la historia. 20 millones de personas se quedaron sin trabajo en el mes de abril. Es la tasa más alta de nuestra historia moderna y los latinos son los más castigados. Casi 2 de cada 10 están sin empleo. Los primeros pasos. Florerías, tiendas de ropa y otros negocios reabren sus puertas en California y otros estados. En el primer día, muchos no respetaron la distancia ni se protegieron la cara como marcan los protocolos para evitar contagios. Madres guerreras son la primera línea de batalla en esta pandemia. Enfermeras y policías nos cuentan cómo se preparan para un día de la madre sin abrazos y a la distancia para no poner en riesgo a sus familias. Noticias Telemundo con José Díaz Balart. California y más de 40 estados comienzan la reapertura gradual de sus economías en medio del riesgo a que cree una segunda ola de contagios. En todo el país el número de casos ya supera 1.270.000. Más de 76.000 personas han perdido la vida. La otra cifra del día es la del desempleo, que nos deja una nueva muestra de la debacle económica. La tasa de abril llegó al 14,7%, la más alta de la historia moderna del país. La comunidad latina es la más golpeada por esta crisis, con un desempleo aún más alto, que llega al 19%. Y vamos a entrar a la zona de COVID. Más allá de los números, en los hospitales como este de Houston, cada vida que se salva importa mucho. Noticias Telemundo ingresó al centro de terapia intensiva para mostrarles estas imágenes, la de la batalla diaria que libran médicos y enfermeros contra el COVID-19. Esto nos va a permitir. En esa lucha contra el coronavirus se incluye desde hace unos días también a los niños. Al menos 5 murieron, más de 100 fueron diagnosticados con el llamado síndrome Kawasaki. Sus muertes angustian a muchos padres y abren muchas incógnitas sobre el COVID-19 y los niños. María Vargas Pion habló con expertos. Terrible, terrible que ahora tenga que estar pasando a los niños. La muerte de por lo menos 5 niños en el país hizo saltar todas las alarmas. Se trata de menores de entre las edades de 5 y 7 años, 2 de ellos en el estado de Nueva York. This is every parent's nightmare, right? That your child may actually be affected by this virus. But it's something we have to consider seriously now. El gobernador Andrew Cuomo explicó además que otros 73 niños en todo el estado presentaron síntomas del síndrome de Kawasaki, que cada vez parece más relacionado con el coronavirus. Usualmente es una enfermedad que se ve en niños menores de 5 años, pero este cuadro clínico inflamatorio que estamos viendo en estos pacientes actualmente, luego de la infección del COVID, está afectando a niños menores de 14 años. Al menos 100 niños han sido diagnosticados con la rara enfermedad en todo el país. El menor del estado de Nueva Jersey tenía condiciones preexistentes. Niños que tienen ya problemas de base, problemas crónicos, especialmente pacientes del corazón, tenemos que tener mucha precaución porque esto afecta mucho las arterias y el músculo del corazón. Por eso es importante que los padres busquen atención médica inmediata si su hijo tiene fiebre por más de 5 días, está demasiado débil para beber líquidos, tiene palidez o coloración azul, dificultad al respirar y taquicardia. Yo recomendaría que ni saquen a los niños, así se pongan a llorar en casa, hagan juegos didácticos, hagan lo que sea, pero que no lo saquen. En la ciudad de Nueva York, María Vargas Pion, Noticias Telemundo. Ya es oficial, Estados Unidos tiene la peor tasa de desempleo desde la Gran Depresión de los años 30. Pero, ¿quiénes son esos 20 millones de nuevos desempleados? ¿En qué sectores trabajan? Y sobre todo, ¿por qué los latinos están siendo tan duramente golpeados?
Cristina Londoño tiene las respuestas. A menos de 2 millas de la Casa Blanca y del Congreso, la comunidad latina es la más golpeada por el coronavirus y por el desempleo. Solo una persona está trabajando. Trabajaba de noche en un hotel, pero la verdad que nos dejaron debiendo una quincena. Una desesperación reflejada en cifras. Solo 16% de los latinos tienen trabajos que pueden realizar desde casa. Los demás están desproporcionadamente en los sectores más afectados por la pandemia. Son casi 23% de los desempleados, 24% de los trabajadores de servicios como hoteles y restaurantes y 41% de los temporales como los empleados de Uber y choferes de reparto. Pero aún antes de esta desoladora parálisis, los trabajadores temporales latinos ya eran vulnerables. 3 de cada 4 habían reportado que no tenían ni $400 ahorrados en caso de emergencia. La situación es crítica. No tenemos alimentos, ¿cómo vamos a pagar los biles? No recibimos ayuda del gobierno. La organización Unidos dice que para el próximo paquete de ayuda hay que ejercer presión. No podemos recuperar nuestra economía si los latinos siguen sin trabajo. El presidente Trump dijo que pronto vamos a regresar a la grandeza, pero este experto lo duda. El hecho de que mañana se abran los restaurantes no va a hacer que mañana los llenemos. Sí, todos vamos a tener de todas formas un miedo. Asegura que el mayor milagro económico tendría que venir en forma de vacuna contra el coronavirus. Y entre más tarde, más será el daño y más difícil volver a empezar. Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Como ven, cada día tenemos nuevos datos de desempleo que se suman a los datos de días anteriores. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el número de desempleados de hoy, 20 millones, y el de ayer, 35,5 millones? Aquí está Julio Vaqueiro, que ha estudiado bien estos números para ayudar a entenderlo. Julio. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Bueno, la diferencia esencial es que son números que nos muestran diferentes realidades. Cada viernes, primero de mes, el Departamento del Trabajo presenta un reporte que ofrece 2 datos sobre la salud de la economía. Primero, el número de empleos que se generan o que se pierden en un mes, y en el mes de abril vemos 20.5 millones de empleos perdidos. Y número 2, la tasa de desempleo, que en el mes de abril alcanza casi el 15%. Y ayer veíamos, y hemos escuchado mucho en estos días, cuántas personas piden los beneficios del desempleo, 33.5 millones de personas. La diferencia esencial es que el dato que hoy arroja el Departamento del Trabajo cuenta solamente las pérdidas de empleo en el mes de abril, mientras que los beneficios al desempleo se están contando desde que comenzó esta emergencia por el coronavirus, desde mediados de marzo. Estamos hablando ya de casi 2 meses. Esa es la principal diferencia entre estos dos números. Y por el otro lado está el tercer dato, la tasa del desempleo. ¿Cómo se obtiene? El Departamento del Trabajo hace un sondeo a todos los hogares de Estados Unidos y pregunta cuántas personas no tienen trabajo en ese hogar y cuántas están buscando trabajo. La persona que se suma a este porcentaje tiene que cumplir con los 2 aspectos, no tener trabajo y buscar trabajo. Por eso muchos dicen que esta tasa quizá no refleja en realidad el impacto del coronavirus en la economía, porque no incluye personas que están trabajando menos horas desde que comenzó la emergencia, o no incluye personas que están ausentes de su trabajo quizá por la cuarentena. Si se sumaran estos 2 grupos, entonces el propio Departamento del Trabajo reconoce que el dato podría alcanzar hasta casi el 20%. 1 de cada 5 trabajadores en Estados Unidos se ha visto impactado en términos laborales por el coronavirus. Seguiremos hablando de esto a las 10:09 en el centro y a las 11:35, 10:35 en el centro, José. Julio Vaqueiro, muchísimas gracias. La economía comienza a reactivarse con la reapertura parcial de al menos 45 estados este fin de semana. En California, que lleva semanas bajo restricciones severas, hoy reabrieron florerías, tiendas de ropa y otros comercios. María Paula Ochoa nos muestra cómo va ese proceso. Preparándose para días muy ocupados, Mirna empieza a armar los arreglos para el Día de las Madres. 2 meses sin poder salir y ahora ya podemos salir y reactivar nuestras operaciones. El gobernador de California autorizó que a partir de hoy abran negocios como floristerías, tiendas de ropa, concesionarios de autos, entre otros, siguiendo las recomendaciones. Que guarden los 6 pies de distancia, que usen su mascarilla y sus guantes. Buenos días. En cuanto supo que abrirían, Delmi, que no puede estar con su madre o sus hijas, vino a comprar sus propias flores para el Día de las Madres. Yo voy rapidito a comprar, pero mire, vengo protegida
con mi tapabocas y en el nombre de Dios pues hay que salir. En este primer día de reapertura, las personas salieron como en estampida, ansiosos por querer hacer sus compras y en muchas ocasiones hasta se violaron los protocolos de protección contra el COVID-19. Unos caminando amontonados por la calle y sin guardar distancia y otros sin ningún tipo de protección. Hay unas gentes que yo he mirado ahorita que andan sin las máscaras. Sí, pues uno se tiene que apartar. En Arizona, trabajadores como William también tienen motivos para sonreír ahora que el gobernador autorizó la reapertura de negocios no esenciales como su barbería. Un mes y medio creo que sin trabajar, entonces se siente muy bien, honestamente. Y tuvo casa llena porque sus clientes estuvieron el mismo tiempo sin cortarse el pelo. Ya parezco hippie. Texas también cada vez avanza más su reactivación económica y hoy abrieron los salones de belleza. Incluso el senador Ted Cruz aprovechó para cortarse el cabello. María Paula Ochoa, Noticias, Telemundo. Hay un segundo contagio en la Casa Blanca. La secretaria de prensa del vicepresidente Mike Pence confirmó que ha dado positivo al coronavirus después de que la primera prueba ayer salió negativa. Katie Miller, quien por ahora no presenta síntomas, está casada con Stephen Miller, uno de los asesores del presidente Trump, que convive frecuentemente con él, además uno de los principales impulsores de las medidas antiinmigrantes del gobierno. Cuando ayer se dio a conocer que un asistente del presidente estaba infectado, Trump dijo que ni él ni Pence se iban a aislar, pero se iban a hacer la prueba todos los días. Mientras las calles se van llenando de vida en los hospitales, continúa la lucha por salvarlas. Noticias Telemundo entró a una unidad de terapia intensiva en Houston, donde muchos latinos que han llegado agonizando hoy se recuperan. Edgar Muñoz los recorrió y nos muestra cómo se trabaja entre la vida y la muerte y cómo se salvan vidas. Es el que vamos a estar usando. Con esto no es necesario batas ni nada antes de entrar. Al ingresar a un cuarto con coronavirus de un hospital, la principal preocupación es no contaminarse. Todo está sellado y se entra a un mundo diferente. En el Hospital United Memorial Medical Center de Houston, le imprimen un toque de humanidad en medio de la tragedia. Antes de entrar a terapia intensiva, donde todo está lleno de COVID, los enfermeros, los médicos se ponen su fotografía con la intención de que el paciente los distinga, porque ellos entran con las caretas, con las máscaras. Que esté prácticamente hermético y no entre nada. Como podrán ver, son capas y capas y capas. Vamos a pasar, que Dios nos cuide. Y vamos a entrar a la zona de COVID. En este momento estamos entrando con el doctor Barón a la zona de COVID. Se siente incluso aire, doctor. El doctor Joseph Barón nos hace su recorrido por cada cuarto con sus pacientes. Ahí conocimos a Juan Carlos Peña, quien es un operador de máquinas y llegó lleno de COVID en sus pulmones. Casi no le entraba oxígeno al cuerpo, pensamos que lo íbamos a perder, así de mal estado. Pues yo empecé con fiebres y dolor de cuerpo muy grande y ya de ahí me empezó la tos. Y le dimos cortisona. Además de eso la pusimos en la medicina esta controversial, la hidroxicloroquina, y como lo ves, se ve de maravilla. El doctor Joseph Barón trata a los pacientes con un cóctel de esteroides, anticoagulantes, vitamina C y la hidroxicloroquina, la medicina contra la malaria. Durante estas situaciones tú puedes probar lo que sea, y si lo que nosotros hemos usado está funcionando, ¿por qué dejarlo de hacer? Juan Carlos tiene 2 hijas de 2 y 4 años. Pues que las quiero mucho. Son mi adoración, ¿me entiendes? Por eso estoy luchándole. ¿Las has visto? Pues nomás por teléfono. ¿Le hablas cada cuándo le hablas? Casi todos los días. En este hospital hay 18 pacientes, está al 50% de su capacidad, pero el doctor Joseph Barón tiene el asombroso récord de 0 muertes durante esta emergencia. Ángel ingresó hace 48 horas, llegó en camilla. Desde que tiene coronavirus ha perdido 50 libras y ahora está conectado al oxígeno. Se me han salido las lágrimas porque hay momentos que ya no podía respirar, ya mejor quería uno darse por vencido. Otra de las técnicas del doctor Barón es no conectarlos a un respirador, solo en casos extremos, y la mayor parte del tiempo los acuesta boca abajo. Para tratar de evitar conectarlo a un ventilador, usamos una cosa que se llama flujo alto de oxígeno. Con eso más el cóctel que te acabo de decir que les doy, el 99% de mis pacientes no requiere ventilador. Los pacientes, que son en su mayoría latinos y afroamericanos en una zona de mayor contagio en Houston, lo único que tienen para sobrevivir son los médicos y enfermeros, quienes tienen largas jornadas de 16 horas diarias. Es triste ver cómo hay personas que ves que son completamente sanas
pueden terminar en una cama. Muchos están presentando síntomas desde que están en casa y por negligencia del sistema de salud no los quieren recoger hasta que están verdaderamente al borde de la muerte. ¿Cuál es tu mayor preocupación en este momento? Pues las secuelas que pueda dejar la enfermedad. Nos comunicamos con la esposa de Ángel para que pudiera ver a su hijo de 5 años. En el hospital le facilitan el teléfono. También los hijos de las enfermeras les dibujan mensajes de aliento a los pacientes, como este que dice: mejórate pronto. Casi todos los contagiados por COVID-19 en este hospital no tienen seguro médico. Y como Melquiades, quien estaba al filo de la muerte, ya quiere ver a sus 3 hijos. Que los quiero mucho y ojalá ella pronto regrese a la casa con ellos. Aunque siguen llegando pacientes a un ritmo constante, Melquiades ya siente que venció al coronavirus y solo tiene palabras hermosas de agradecimiento. Gracias a ustedes también, al doctor y a todo el equipo de ustedes, y muchas gracias. En Houston, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. México no está mostrando la gravedad de la pandemia. Un análisis del diario New York Times indica que unas 2.500 personas han muerto de COVID-19 en la capital mexicana, más del triple que la cifra oficial. La jefa de gobierno reaccionó explicando que el conteo lo lleva un comité técnico científico y negó que se oculte información, mientras el subsecretario de Salud acusó a los medios de falta de rigor periodístico y aseguró que muchas de esas muertes son una neumonía atípica. Se supone que México llegue al pico de la pandemia este fin de semana, por lo que se han intensificado las restricciones y también la limpieza. Hasta han surgido cuadrillas dedicadas a desinfectar los espacios públicos. Isa Osorio nos presenta los COVID Busters. Ahí vienen los COVID Busters. Su misión no es cazar seres sobrenaturales, pero sí invisibles. Atrapan virus y bacterias con sus armas. Convoqué a mis amigos de la primaria y aceptaron, después se unieron de la secundaria, después empresarios, trabajadores. Ellos limpian las calles de Tijuana. Pero en la Ciudad de México, esta cuadrilla de COVID Busters también combate al enemigo imperceptible. También para que, en dado caso de que tengan que salir o algo así, pues de cierta forma estemos protegidos. Desinfectan desde parques hasta paradas de transporte público. Después se dirigen a otro destino, esta casa, donde se sigue un estricto protocolo de seguridad. En 30 minutos la casa está limpia. Se me hizo muy importante tener mi casa limpia por mi familia, mi abuela. Los trabajadores limpian una a una todas las habitaciones de la casa. Hasta ahora esta empresa ha sanitizado más de 500 inmuebles en la ciudad. Y sus inquilinos satisfechos, sobre todo los mayores. Sí me siento muy segura, porque pues yo todo el tiempo estoy acostada y pues me parece muy bien. Los productos con los que se desinfectan no tienen químicos. La idea detrás de estos COVID Busters orgánicos fue de Raúl. Y trabaja por medio de la saturación de oxígeno y esto lo que hace es mata cualquier virus, bacteria, hongo. Y mientras continúe la pandemia, ellos aseguran que seguirán cazando al enemigo invisible. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Y para ser informados sobre las últimas noticias del coronavirus, suscríbanse al Boletín de Noticias Telemundo. Es sencillo. Envíe un mensaje de texto con la palabra noticias al 44144 para suscribirse y así se mantiene al día con toda la información. Un ex policía anglosajón y su hijo fueron arrestados y acusados hoy por el asesinato de un joven afroamericano en Georgia. Los cargos fueron presentados 2 meses después de que Ahmaud Arbery, de 25 años, fuera asesinado en una calle residencial a las afueras de la ciudad de Brunswick. El caso despertó la indignación nacional luego que la familia de la víctima difundiera esta semana un video en el que se muestra aparentemente el momento en que le disparan. La pandemia obliga a retrasar los festejos del 10 de mayo, sobre todo para las madres guerreras que están allá afuera ayudando y protegiendo a sus comunidades y llevan meses sin abrazar a sus hijos para no contagiarlos. Francisco Fajardo habló con una enfermera y una policía que están en esa primera línea de batalla.
Ella es enfermera, su hijo mayor bombero, y este año el Día de las Madres será diferente. Pues no nos vamos a poder ver, no nos vamos a poder juntar, y a mis hijos ya les dije que no se les ocurra sorpresas, no se les ocurra visitas. Las flores, los globos y la celebración con mariachi tendrán que esperar. Rosario le hace frente al COVID-19 desde el Hospital General en Tijuana. Aunque le duele, su amor de madre no le permitiría poner a los suyos en riesgo. Lo más difícil, porque pues estar lejos de tus hijos, no poderlos abrazar, no poder estar con ellos por la cuestión de que los tienes que proteger. Brenda es otra de las guerreras que desde su trinchera no baja la guardia ante la pandemia. Hemos tomado muchas precauciones en el departamento de policía. Aunque no ha parado de patrullar en la ciudad del Monte, California, hoy su mayor preocupación es su hijo de 5 años y su madre de 72 que viven con ella en su casa. Llego a la casa y lo normal es que le abrace a mi niño y le dé un beso, y eso ya no se puede hacer. Los besos y abrazos tampoco llegarán este 10 de mayo. La celebración será distinta. De las comidas en compañía de sus hermanos queda solo el recuerdo. No sé si vamos a hacer un desfile o vayamos a hacer como un FaceTime. Tanto a Rosario como a Brenda les gusta pensar que cuando todo esto pase en un futuro cercano, podrán celebrar con sus seres queridos el día más especial del año. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Y así sea. Así llegamos al final de esta edición de Noticias Telemundo. Muchísimas gracias por el privilegio de su tiempo. Hay más noticias esta noche a las 10:09 Centro y a las 11:35, 10:35 Centro. Cuídense mucho, quédense en casa. Buenas noches y gracias.